Hola, somos NotGuru, convertimos data financiera en historias fáciles de entender. El análisis a fondo de hoy es Roblox. Hoy nos sumergimos en el universo de Roblox, esa plataforma global de experiencias virtuales que muchos conocen pero que quizá pocos entienden a fondo cómo funciona financieramente. Vamos a ver qué es y sobre todo cómo opera su motor económico. Claro, y para eso vamos a usar la información clave, la que está disponible. Sus reportes financieros oficiales, los que presentan a la SEC, hablo de los formularios 10K, los anuales y los 10Q trimestrales. Ajá. También los comunicados de resultados, datos de mercado más recientes y, bueno, los análisis que preparamos nosotros internamente para esta sesión, tomando lo más importante de esas fuentes. Exacto. La misión hoy es simple: descifrar la salud financiera, la historia de crecimiento de Roblox. Usar los números para, digamos, pintar un cuadro más completo que solo los titulares. Vamos a ello. Bueno, arranquemos con lo básico. Un repaso rápido para quien lo necesite. ¿Qué es Roblox exactamente? Porque no es solo un videojuego, ¿verdad? No, para nada. Es más como un metaverso en desarrollo, ¿no? Una plataforma enorme donde millones de personas, muchos muy jóvenes, crean, comparten y juegan en mundos virtuales 3D. Ellos los llaman experiencias. Y tienen una base de usuarios gigantesca, sobre todo menores de 16 años en mercados clave como Estados Unidos, ¿cierto? Cierto. Su lema oficial, de hecho, es reimaginar la forma en que las personas se conectan. Y su estrategia depende muchísimo del contenido que genera su propia comunidad. O sea, ellos no hacen la mayoría de los juegos. Exacto. Ellos ponen las herramientas para que millones de desarrolladores creen y, muy importante, moneticen sus propias experiencias. Y ahí entra esa economía virtual que mencionabas. La plataforma es gratuita para entrar, pero entonces, ¿cómo ganan dinero? Pues principalmente vendiendo su moneda virtual, los Robux. Los usuarios compran Robux con dinero real y luego los gastan dentro de las experiencias, en ítems, mejoras para avatares, accesos. Y también tienen una suscripción premium que da ciertas ventajas. El modelo busca mantener a la gente enganchada, con contenido social y creativo que no para de renovarse. Y hay un elemento clave para los creadores, ¿no? El DEPEX. Fundamental. El programa Developer Exchange, DEVEX, les permite a los creadores más exitosos cambiar los Robux que ganan por dinero de verdad. Es un incentivo enorme para que sigan creando contenido bueno y fresco. Claro, mantiene el motor funcionando. Es una economía interna que mueve bastante dinero, ¿eh? Y no están solos en esto, la competencia es fuerte. Para nada solos. Piensa en gigantes como Minecraft, que es de Microsoft, o Fortnite Creative, de Epic Games. Son plataformas que también apuestan mucho por la creación de contenido y la comunidad. Vale, y para darnos una idea de la escala, ¿tienes algún dato reciente? Sí, mira, un dato clave del tercer trimestre de 2025. Reportaron 151.5 millones de usuarios activos diarios. ¿Diarios? ¡Wow! Sí, diarios. Y eso es un crecimiento muy, muy fuerte comparado con el año anterior. Las fuentes coinciden además en que la pandemia fue un acelerador tremendo para ellos. Les dio un empujón global. Y no se quedan solo en juegos, ¿eh? Están metidos en otras cosas. Exacto. Conciertos virtuales, eventos de marcas, están explorando fuerte la publicidad dentro de las experiencias, eso que llaman advergaming, y cerrando acuerdos con nombres grandes del entretenimiento. Buscan diversificar. Muy bien, pues con ese contexto yo creo que ya podemos, como dijimos, meterle el diente a las finanzas. Empecemos por lo más fresco, los resultados del tercer trimestre de 2025, que acaban de salir. ¿Dieron de qué hablar? Sí, bastante. Ya mencionamos los 151.5 millones de usuarios activos diarios. Pero ojo a esto. Reportaron 39.6 mil millones de horas de interacción en solo ese trimestre. Una barbaridad. Eso habla del engagement, ¿no? Del nivel de enganche. Totalmente. Son cifras astronómicas. Y aquí viene la métrica que siempre genera debate. Los bookings. En este trimestre fueron casi 1.9 mil millones de dólares. Ajá. Mientras que los ingresos bajo las normas contables, las GAAP, fueron de unos 1.4 mil millones. Ambos creciendo fuerte año contra año. Pero expliquemos bien esa diferencia, ¿no? Entre bookings e ingresos. Es clave. Es fundamental entenderla. Sí. Los bookings son, digamos, todo el dinero que Roblox recaudó por la venta de Robux en ese periodo. Es como el dinero que entra en la caja registradora virtual. Ok. Pero las reglas contables, las GAAP, dicen que solo puedes contar ese dinero como ingreso o revenue cuando el usuario gasta esos Robux dentro de la plataforma. Ah, claro. Y no todos los gastan al momento de comprarlos. Exacto. Mucha gente acumula Robux. Entonces, el ingreso que se reconoce en un trimestre suele ser menor que los bookings de ese mismo trimestre. El ingreso refleja el gasto real, los bookings, la venta total. Esto a veces lía un poco al mercado, ¿verdad? Recuerdo haber leído que a finales de 2024 hubo algo de ruido porque los bookings, aunque eran altos, no llegaron a las expectativas más, digamos, optimistas de algunos analistas. Y eso a pesar de que los usuarios seguían subiendo. Exactamente. Es un buen ejemplo de por qué mirar una sola métrica te puede dar una imagen incompleta. Los bookings te dicen cuánto dinero nuevo entra y el compromiso de gasto futuro. El ingreso GAAP te dice cuánto se gastó y se reconoció contablemente. Ambas son importantes, pero cuentan historias ligeramente distintas. Perfecto, queda claro. Ahora alejémonos un poco, veamos la película completa.
Con los datos financieros que tenemos de los últimos años, ¿cómo ha sido la tendencia histórica de ingresos? Pues el crecimiento ha sido, la verdad, impresionante, aunque es cierto que se ha moderado un poco desde los picos de la pandemia. Normal, supongo. Sí, si miramos el periodo 2021 a 2024, el crecimiento anual compuesto de los ingresos GAAP fue de alrededor de un 23%. Que no está nada mal. No, es muy sólido. Y si vemos los últimos 12 meses hasta septiembre de 2025, los ingresos ya pasan los 4.4 mil millones de dólares. Es un crecimiento consistente para una empresa de este tamaño. Y junto a esa facturación creciente está el margen bruto. Ahí sí que Roblox brilla, ¿no? Sin duda alguna. El margen bruto es consistentemente alto, se mueve siempre en el rango del 77-78% en los últimos años fiscales. ¿78%? Sí, eso significa que de cada dólar que reconocen como ingreso, después de pagar los costos directos, piensen comisiones a Apple, Google y los costos básicos de infraestructura y seguridad, les quedan unos 78 centavos. Es un margen muy, muy saludable, típico de software y plataformas digitales. Vale, y aquí es donde la cosa se pone, digamos, más interesante o compleja. Porque con márgenes brutos tan altos, uno esperaría ver beneficios netos, ganancias. Pero la realidad es que Roblox sigue reportando pérdidas netas bastante grandes año tras año. Correcto. Y esa es una de las grandes preguntas que siempre rodean a la compañía. Los informes financieros muestran pérdidas netas importantes, cerca de $1.000 millones anuales en 2022, 2023 y 2024. Uf, $1.000 millones. Y la tendencia en los últimos 12 meses, hasta septiembre de 2025, sigue por esa línea. Entonces, la pregunta es obvia. ¿A dónde se va todo ese dinero que queda después del costo directo? Si la operación inicial parece tan rentable, ¿por qué la última línea del estado de resultados está en rojo? La respuesta está en los gastos operativos. El OPEX. Son muy, muy elevados. Y hay varios culpables principales. Primero, los costos de infraestructura. Mantener esa plataforma gigante funcionando 24/7 a nivel global cuesta muchísimo dinero. Lógico. Segundo, una inversión brutal en investigación y desarrollo, I+D, para mejorar la tecnología, crear herramientas nuevas para los desarrolladores, incluyendo cosas de inteligencia artificial generativa ahora, y, bueno, explorar hacia dónde va la plataforma. Inversión en futuro, entiendo. ¿Qué más? Tercero, los pagos a la comunidad de desarrolladores. El programa DEVS. Es un costo importante, pero es lo que mantiene vivo el ecosistema, la sangre que corre por las venas de Roblox. Claro, sin creadores no hay contenido. Exacto. Y cuarto, un factor que a veces se pasa por alto, pero que pesa mucho. La compensación basada en acciones. El famoso SBC, Stock Based Compensation. Ah, el SBC. Explícanos eso un poco. Es un gasto que no implica salida de caja en el momento, o sea, no es que paguen ese dinero directamente. Pero las reglas contables GAAP obligan a registrarlo como un gasto, y eso reduce la utilidad neta. Es una forma muy común en las tecnológicas para atraer y retener talento clave, pagándoles con acciones u opciones sobre acciones. Vale, entonces, resumiendo esa parte. Las pérdidas netas contables se explican por grandes inversiones en crecer y mejorar, por pagar a los creadores y por este gasto no monetario del SBC. Pero eso nos lleva a otra pregunta clave. Más allá de lo que dice la contabilidad, ¿la operación del día a día genera efectivo? ¿Entra más dinero del que sale por la actividad principal del negocio? Y esa es justamente la perspectiva que nos da el flujo de caja operativo, el OCF, Operating Cash Flow. Y aquí la historia es muy diferente, mucho más positiva. El OCF mide en efectivo real que generan las operaciones centrales. Y en el caso de Roblox es positivo y además ha estado creciendo con mucha fuerza. ¿Tienes cifras concretas de las fuentes? Para hacernos una idea. Sí, claro. En 2024, por ejemplo, generaron $822 millones en efectivo de sus operaciones. Eso fue un salto de casi el 80% respecto a 2023. 80%. Eso es un buen salto. Y los datos más recientes, del tercer trimestre de 2025, confirman la tendencia. Más de 546 millones generados solo en ese trimestre. ¡Wow! O sea que el negocio en sí, la maquinaria, sí está echando dinero, sí genera caja. Exactamente. Y supongo que ese efectivo es el que usan para financiar todas esas inversiones de las que hablábamos antes. Y nada más I+I, infraestructura. Precisamente. Ese OCF positivo es vital. Demuestra que el motor funciona y genera los recursos para seguir invirtiendo a lo bestia en el futuro. Esas inversiones las ves reflejadas en los gastos de capital, el CAPEX, que fueron unos 180 millones en 2024. Ajá. Dinero que va a mejorar servidores, a desarrollar esas herramientas de IA para creadores que decíamos y a financiar acuerdos estratégicos con marcas como Netflix o Lionsgate para traer su contenido a Roblox. Entendido. Entonces, esta diferencia entre la pérdida neta contable y el flujo de caja operativo positivo es súper importante. Nos dice que la operación central sí genera el dinero para reinvertir, aunque contablemente aún muestren pérdidas por esos gastos no monetarios y la apuesta tan fuerte por crecer. Es un patrón típico en tecnológicas en expansión, ¿no? Muy típico, exacto. Entender esta dinámica es clave para no quedarse solo con el titular de Roblox pierde dinero. Hay más historia detrás. Totalmente. Bueno, ya vimos cómo fluye el dinero en el día a día. Pero, ¿qué tal la base? ¿Cómo está la salud financiera general? Hablemos del balance. Activos, caja,
Pues la base de activos sigue creciendo. Ya superaba los 7.000 millones de dólares a finales de 2024. Pero lo más llamativo, sin duda, es la posición de caja. Los reportes más recientes hablan de unos 5.2 mil millones de dólares en caja y equivalentes. 5.2 mil millones. Eso es muchísimo efectivo. Es una barbaridad. Les da una flexibilidad financiera enorme. Para operar, para invertir, para aguantar si vienen mal dadas. ¿Y con tanta caja? ¿Cómo andan de deuda? ¿Tienen muchas deudas? Paras con la caja que tienen, pues parece una cifra bastante manejable, la verdad. Ajá. Ahora, ojo, si alguien se fija en el ratio deuda sobre patrimonio, el debt to equity, que sale en los análisis, que era como 4.8 veces en 2024, podría asustarse un poco. Suena alto, sí. Pero me imagino que aquí también hay un pero, ¿no? Sí, y es importante entenderlo. Ese ratio de E tan alto es un poco engañoso en este caso. El patrimonio, equity, que está en el denominador del ratio, es contablemente bajo. ¿Por qué? Porque las pérdidas netas acumuladas de años anteriores lo han ido erosionando. Ah, claro. Entonces, no significa necesariamente que estén sobreendeudados o en riesgo, sobre todo cuando ves la montaña de efectivo que tienen al lado. Es más una peculiaridad contable por las pérdidas acumuladas que un indicador de riesgo financiero real e inminente. Vale. Aclarado ese punto, que es importante. ¿Y la liquidez a corto plazo? ¿Pueden pagar sus facturas, sus obligaciones más inmediatas sin problema? Su ratio de liquidez corriente, el current ratio, que compara activos corrientes con pasivos corrientes, está justo por encima de 1.0x. Justito. Sí, es adecuado. Indica que pueden cubrir sus obligaciones a corto plazo, pero no es que les sobre muchísimo margen. Ahora, hay que tener en cuenta que una parte grande de sus pasivos corrientes son los ingresos diferidos, deferred revenue. Los Robux vendidos pero no gastados. Exacto. Y eso es una obligación de dar un servicio futuro, no una exigencia de sacar dinero de la caja ya mismo. Así que, en general, la liquidez parece adecuada. Y, sobre todo, está muy respaldada por esa enorme posición de caja que tienen. Entendido. Bueno, si juntamos todas las piezas del puzzle financiero, ¿qué nota le pondríamos a Roblox usando un marco de evaluación como el de NotGuru? Una calificación general. Pues aplicando nuestro marco interno, que mira un montón de factores financieros y los pondera, Roblox obtiene una calificación general de estable. La puntuación concreta es de 61 sobre 100. Estable. ¿Y cuáles serían los puntos fuertes que tiran de esa nota hacia arriba? Tiene una puntuación perfecta. También destaca mucho el fuerte crecimiento del flujo de caja operativo, el OCF, que ya comentamos. Y otro punto fuerte es que usan bien sus activos para generar ganancia bruta. El ratio GP Assets también puntúa bien. Básicamente confirma que la operación central es eficiente y genera caja. Y por el otro lado, las debilidades o las áreas que bajan la nota. Pues son coherentes con lo que hemos hablado. Las pérdidas netas persistentes y el EBIT, el beneficio antes de intereses e impuestos, negativo, bajo contabilidad GAAP, penalizan bastante. Lógico. El retorno sobre el capital invertido, el ROIC, sigue siendo muy negativo, lo que refleja que todas esas inversiones aún no se traducen en beneficios contables. Y un punto muy importante que impacta la evaluación general es la valoración de mercado. ¿La valoración te refieres a cómo ve el mercado a la empresa, al precio de la acción? Exacto. Si miras el ratio precio sobre ventas, price to sales o PS, calculado con los datos de los últimos 12 meses, es de casi 17 veces. 17. Eso es alto, ¿no? Es muy alto. Es más del doble que el de otras grandes empresas de videojuegos como Electronic Arts o Take-Two Interactive. ¿Qué significa eso? Que el mercado tiene unas expectativas de crecimiento futuro para Roblox altísimas. Están descontando mucho éxito a futuro. Y eso es un arma de doble filo, supongo. Totalmente. Cualquier tropiezo, cualquier desaceleración que no cumpla estas expectativas tan altas podría golpear fuerte el precio de la acción. La valoración actual no deja mucho margen para errores. Muy claro. Bueno, para ir cerrando ya el análisis financiero, repasemos rápido los riesgos y las oportunidades clave que mencionan las fuentes. ¿Qué debería tener en el radar alguien que siga a Roblox? Por el lado de los riesgos, hay varios. Uno constante es la regulación gubernamental y todo lo relacionado con la seguridad infantil, dado que su público principal es joven. Ya han tenido algún susto, como un bloqueo temporal que hubo en Turquía. También, obviamente, dependen mucho de que el crecimiento de usuarios y, sobre todo, de bookings, no se frene. Y lo que acabamos de decir, la alta valoración bursátil es un riesgo en sí misma. La hace muy sensible a cualquier decepción. Vale. ¿Y por el lado de las oportunidades? ¿Dónde están las palancas para seguir creciendo y eventualmente ser rentables? Pues hay varias bastante claras. Una es conseguir monetizar mejor al segmento de usuarios mayores de 13 años, que cada vez es más grande dentro de la plataforma. Que gastan más, me imagino. Exacto. Y ahí la publicidad es una vía muy prometedora. El acuerdo que tienen con Google Ads para meter anuncios programáticos se ve como una oportunidad enorme. Algunos analistas incluso hablan de un potencial de $1.000 millones solo en publicidad. ¡Wow! Otra oportunidad es seguir dando más y mejores herramientas a los creadores, sobre todo con IA, para que sea más fácil y rápido crear experiencias buenas y variadas. Eso expande el universo Roblox. Más contenido, más atracción. Eso es. La expansión internacional también sigue siendo clave. Mejorar la infraestructura en regiones como Latinoamérica, por ejemplo, donde están creciendo. Y, por supuesto, los acuerdos con grandes marcas de entretenimiento. Traer personajes o mundos conocidos a Roblox atrae mucho público.
Perfecto. Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen final, la foto actual de Roblox financieramente hablando, ¿cuál sería? Pues yo diría que estamos ante una empresa realmente fascinante. Tienes una plataforma con una escala de usuarios y un nivel de interacción que son, de verdad, impresionantes. Sí. Tienes unos márgenes brutos excelentes, top en la industria, y una capacidad creciente de generar efectivo con la operación del día a día. Eso es innegable. Pero al mismo tiempo, sigue quemando dinero a nivel contable. ¿Por qué? Porque está invirtiendo masivamente. Invierte para dominar su mercado, para construir barreras de entrada con su comunidad de creadores y su tecnología, y para buscar nuevas vías de crecimiento como la publicidad o el metaverso más amplio. Y su posición financiera gracias a esa caja enorme es estable. Les da tiempo, les da recursos para seguir con esa estrategia. Exacto. Tienen el colchón para seguir apostando fuerte. Pero, claro, enfrentan los riesgos regulatorios que dijimos y la presión constante del mercado para que justifiquen esa valoración tan exigente. Es la clásica historia de una apuesta a largo plazo por un líder de categoría que reinvierte todo lo que puede, y más, para asegurar su dominio futuro. Totalmente. Creo que queda muy claro el panorama. Para cualquiera interesado en Roblox, entender esta dualidad es clave, ¿no? Generación de caja operativa versus pérdidas contables, crecimiento versus rentabilidad gap, el potencial enorme versus los riesgos y esa valoración tan alta. Fundamental. Es la única forma de formarse una opinión informada sobre hacia dónde pueda ir la empresa, más allá de si la plataforma es divertida o no. Y para terminar, una última reflexión. Algo para que se quede pensando nuestra audiencia. Hemos hablado mucho de DAUs, usuarios activos diarios, y de bookings. Son como las métricas estrella, las que siempre salen en los titulares. Sí, las más visibles. Pero, considerando todo lo que hemos discutido, la inversión masiva, las pérdidas contables, la valoración tan ajustada, ¿qué métrica o qué factor, quizá menos obvio, crees tú que sería crucial empezar a mirar para anticipar si Roblox va a lograr finalmente traducir toda esa escala masiva en rentabilidad sostenible? Algo que nos dé una pista antes que los demás. Es una excelente pregunta para cerrar. A ver, quizás yo le echaría un ojo a la evolución del pago promedio por desarrollador activo en el programa DevEx. Ah, interesante. ¿Por qué? Porque si ese número sube consistentemente, te diría que el ecosistema de creadores se está volviendo realmente lucrativo para ellos, más sostenible. Y eso es bueno para Roblox a largo plazo. Tiene sentido. O, por ejemplo, un desglose más fino del ingreso promedio por usuario, el ARPU, pero separado por grupos de edad y por geografía, para ver si realmente están consiguiendo monetizar mejor a esos segmentos clave que decíamos, como los mayores de 13 o los mercados internacionales. Claro. Ir más allá del promedio general. Exacto. O incluso métricas más específicas sobre la tasa de adopción y el rendimiento real de las nuevas apuestas, como la publicidad programática o las experiencias de marca. ¿Cuántos anunciantes entran? ¿Cuánto gastan? ¿Funciona? Son indicadores más tempranos, digamos. Podrían serlo. Indicadores que quizá nos den pistas sobre si la estrategia de inversión está dando frutos antes de que eso se vea reflejado años después, en la línea final de beneficios gap. Definitivamente algo en que pensar y seguir de cerca.